días es tomarte una pausa, tomarte un tiempo y comenzar a meditar, a reflexionar que el mismo Dios que te sacó en el 2010 de la bancarrota, el mismo Dios que te restauró, el mismo Dios que te sanó, el mismo Dios que te sacó del pozo de la desesperación, el mismo Dios que te sanó de la depresión, el mismo Dios que te libró del foso de los leones, el mismo Dios que te sacó de la cueva, el mismo Dios que te sacó de la cárcel, el mismo Dios que te dio empresa, el mismo Dios que te dio negocio, el mismo Dios que te salvó del COVID, es el mismo Dios que te va a salvar en este tiempo. De la promesa al cumplimiento. Y me llama la atención algo, y quiero basarme en una historia que es bastante conocida por la mayoría de las personas que están acá, y para las personas que son nuevas quiero contextualizarte un poco antes de leer el texto central. Y es que Dios no solamente hizo una promesa a su pueblo, sino que hizo un juramento. Y Dios juró que le daría al pueblo de Israel una tierra fructífera, una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra que fluía leche y miel, llamada Canaán. Diga conmigo, Canaán. Entonces Dios hace un juramento para el pueblo de Israel que les iba a entregar una tierra llamada Canaán. Y quiero que tú abras tu Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 20 al versículo 23. Deuteronomio capítulo 1, verso 23 al verso 23. Aquí vamos a ver dos tipos de creyentes. Escúcheme por favor y no se me distraiga. Regáleme su rostro, please. Aquí vamos a ver dos tipos de creyentes. En la iglesia del Señor existen dos tipos de creyentes, y aquí en los próximos minutos lo vamos a estar analizando, ya que estamos en una temporada de finalistas, en una temporada de reposición. Capítulo 1, verso 20, y dice, y el dicho, verso 20 por favor. Entonces os dije, está hablando Moisés, está hablando el pastor Moisés. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, nosotros necesitamos detenernos y necesitamos estudiar bien, porque la palabra Deuteronomio es una palabra griega que significa repetición, pero también significa segunda ley. Lo que Moisés está diciendo en Deuteronomio, Moisés está haciendo una repetición de toda la ley que Dios había declarado a favor de su pueblo. Por eso es que Deuteronomio significa repetición o significa segunda ley.
Ahora Moisés está frente a una nueva generación, aquella generación que había salido del pueblo de Egipto, ya había muerto en el desierto más de 3 millones de personas. Y había otra generación que había nacido en el desierto que ya tampoco estaba. Ahora Moisés está frente a una nueva gente, frente a una nueva generación, y les está declarando una vez más la ley que ya fue declarada por Dios. Y me llama la atención algo, y es que, mi querido Javier, por muchos años, por mucho tiempo, nosotros pensamos que la idea de enviar a 12 varones, a 12 príncipes, a 12 espías para que reconocieran la tierra de Canaán, para que la pudieran explorar, nosotros pensábamos de que fue idea de Dios, porque hay un texto bíblico en Números donde dice que Dios manda a 12 espías, pero cuando hacemos el contexto, cuando estudiamos el contexto y cuando analizamos lo que Moisés está diciendo aquí, nos podemos fijar y nos podemos dar cuenta que la idea original no fue de Dios. La idea original fue del mismo pueblo. Ahora, qué lamentable, porque Dios ya le había dado una promesa, ya Dios había dado una palabra. ¿Cuál era la palabra? Yo les he dado una tierra bendecida, una tierra próspera, una tierra que fluye leche y miel. Ya se las di y tienen que tomar posesión de aquella tierra. Pero resulta de que el pueblo de Israel, si algo caracterizaba al pueblo de Israel, era un espíritu que operaba dentro del corazón de ellos. Y ese espíritu se llama incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Dígalo más fuerte, incredulidad. Ahora, qué interesante, porque en la iglesia del Señor hay dos tipos de creyentes. Número uno, están los cristianos tipo 10 espías, gente con nombre, gente con posición, gente que carga promesas, pero que jamás vieron el cumplimiento por causa de su incredulidad y por causa de su carácter inestable. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estudiando esta palabra ayer y hoy, en las horas de la madrugada, me pude encontrar de que en el libro de Números se encuentra la lista de los 12 espías que fueron hasta la tierra prometida. Gente que tenía unos nombres proféticos, gente que tenían unos nombres demasiado profundos, que fueron marcados por Dios, con destino, con propósito y con identidad. Y usted necesita entender que para los judíos los nombres son de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque a través de los nombres los padres marcaban destino profético, marcaban propósito de vida y marcaban identidad. Alguien diga conmigo, destino profético, propósito de vida e identidad. Entonces, el otro grupo de creyentes que existe en la iglesia son los cristianos tipo Josué y tipo Caleb. ¿Cuáles son aquellos, Pastor Rafael? Aquellos que no se conforman con escuchar o con recibir simplemente una promesa de Dios, sino que caminan hasta verla cumplida o verla manifestada en sus vidas. Los que no miran con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Escúcheme por favor,
porque ambos grupos oyeron la misma palabra, ambos grupos recibieron la misma promesa, ambos grupos recibieron la misma palabra profética, vieron la misma tierra y enfrentaron los mismos gigantes, pero su reacción fue totalmente diferente. Ahora, qué interesante poder saber un principio, y es que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia de personas, pero sí responde diferente según el espíritu con el que tú y yo creemos. En otras palabras, Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitud. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, y hay algo que me llama demasiado la atención, y es que los 12 espías que escoge Moisés para espiar la tierra, Moisés dice de que lo aprobó y Dios permitió que lo hicieran, no porque fuera necesario. Escucha esto, por favor. No porque fuera necesario, sino que Dios lo permitió como una prueba de fe. En otras palabras, Dios no necesitaba que espiaran la tierra. Él ya les había dicho cómo era la tierra. En ellos reposaba una promesa de Dios, y la tierra era una tierra buena, y Dios había dicho: yo se las doy. Pero resulta de que el pueblo quería ver primero antes de creer. Se lo voy a repetir: el pueblo quería ver primero antes de creer. Y así existe mucha gente hoy en día que Dios les da una palabra, Dios les da una promesa, pero quieren ver primero y luego quieren creer. Y aquí es donde invierten el principio, porque el principio del reino es: cuando yo creo, yo puedo ver lo que yo quiero ver. Entonces, lo otro es que Dios en su soberanía les permitió actuar según su nivel de fe. Él envió, escuche, el envío de espías fue una manifestación de duda disfrazada de prudencia. Se lo voy a repetir: el envío de espías, o sea, la idea del pueblo, fue una manifestación de duda disfrazada de prudencia. Interesante, porque a veces pedimos señales cuando Dios ya nos ha dado una palabra. Muchas veces queremos que Dios nos vuelva a hablar. Muchas veces pedimos confirmación. Dios te soltó una palabra profética, Dios te dio un sueño, Dios te dio una visión, Dios usó a una profeta, Dios usó a un profeta de Dios, Dios usó a tu pastora Sarai y te dio una palabra en el momento más oscuro de tu vida. Te dijo lo que Dios va a hacer contigo, en ti y a través de ti. Pero muchas veces, por causa de nuestra incredulidad, queremos señales, queremos confirmación, queremos que Dios nos vuelva a hablar. Mis amados hermanos, no me malinterprete, por favor. Yo creo en lo profético de Dios. Yo creo en el espíritu de la profecía. Yo creo que todavía Dios habla. Pero cada vez que usted y yo recibimos una palabra de parte del Señor, esa palabra tiene que causar un sentido de responsabilidad en nuestro espíritu. En el momento cuando te sacan de la multitud y te comienzan a decir y te comienzan a hablar que yo voy a hacer esto en ti, que te voy a llevar aquí,
que te voy a promocionar acá. Pero muchas veces no creemos y estamos esperando que se nos aparezca la Rosa de Guadalupe. Estamos esperando que se nos aparezca María, que se nos aparezca cualquier cosa para poder creer, para poder confiar y para poder caminar en lo que Dios ya nos había dicho desde antes de la creación del mundo. Qué interesante esto, porque nosotros, como seres humanos que somos, siempre estamos intentando buscar señales por doquier. ¿Alguien quiere dar testimonio? Siempre estamos buscando señales. ¿Será de Dios o no será de Dios? Si Dios te dijo de que te va a dar una empresa, comienza a hacer la empresa. Si Dios te dijo de que usted va a ser un empresario, comienza a levantarte con una mentalidad empresarial, con una visión. Usted no necesita más nada. ¿Por qué? Usted no necesita más nada, porque tienes lo más seguro y lo más grande que puede existir en esta vida, que es una palabra de parte del Señor. Y una palabra de Dios tiene el poder y tiene la facultad para transformarlo absolutamente todo. Me llama la atención porque, Iván, los espías, los príncipes que Moisés escoge, no eran cualquier tipo de gente. Eran tipos que en ellos reposaba una sabiduría, una inteligencia, pero aparte de eso, tenían nombres muy profundos, muy lindos, con unos significados extraordinarios que cualquiera de nosotros quisiera tener. Los 2 espías que fueron a espiar la tierra tenían nombres con un trasfondo profético demasiado bellos, demasiado impactantes. Y les voy a mencionar algunos de ellos, porque a pesar de que ellos cargaban palabra, a pesar que ellos cargaban promesa, a pesar que ellos cargaban destino profético, cargaban dones, cargaban talentos, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Y así hay mucha gente, mis amados, que cargan promesa, que cargan destino profético, que cargan un talento extraordinario, que cargan dones, pero por causa de la incredulidad y por causa de su carácter inestable, no lograrán absolutamente nada en esta vida. Los 2 espías fueron, número 1, Samúa, que significa famoso, significa renombrado, significa escuchado. Safat significa juez, el que juzga, el que habla con discernimiento. Aparece en el tercer lugar un hombre llamado Caleb, que significa perro fiel. Su significado como que no era muy lindo, significa perro. Pero usted sabe de que una de las características muy peculiares de los perros es su fidelidad, es su lealtad. Número 4, Igal, significa Dios redimirá, el que rescata. Número 5, Oseas, que Moisés más tarde le cambió el nombre por Josué, significa Jehová es salvación y es figura de Cristo, significa Jehová salva y habla de una fe vencedora. En el 6º lugar está Palti, significa Dios es mi escape, Dios es mi liberación. En el 7º está Gadiel, que significa Dios es mi fortuna. Vean los nombres proféticos que estos príncipes cargaban. Ellos podían lograr absolutamente todo. En el 8º lugar significa está Gadi, afortunado, mi suerte. Está Amiel, pueblo de Dios, Dios es mi pariente, identidad en Dios. Setur significa escondido, cubierto, puede representar confianza en la protección de Dios. Nabi
significa oculto, reservado. Y por último, Gehuel, que significa majestad de Dios. Dios es grande, su nombre declara grandeza divina. Ahora, esto es uno de los contrastes, y presten atención por favor, más impactantes y más profundos y a la vez más tristes de la historia. Cada uno de esos 12 hombres tenían un nombre con propósito, tenían una palabra profética sobre su vida, tenían un llamado grande de liderazgo, eran príncipes, no eran cualquier persona, como dije ahorita, pero 10 de ellos abortaron el propósito por la falta de fe. Y me llama la atención lo que dice Pablo en la carta de los Hebreos, capítulo 3, versículo 19. Dice de que ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y me llama también la atención lo que dice Marcos y lo que dice Mateos. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de ellos. Qué interesante poder saber que cuando Dios te da una promesa, tú no necesitas explorarla, usted necesita creerla. ¿Cuántos tienen promesa de los que están acá? Levánteme la mano, por favor. Si usted tiene una promesa de Dios, yo vengo a decirte, tú no necesitas explorarla, usted necesita creerla y necesitas caminar hacia ella. La incredulidad del pueblo abrió la puerta a una generación que vio la tierra pero no la poseyó. Increíble, amados, que estos 10 provocaron gran llanto y lamento en el corazón de todo el pueblo. Más de 3 millones de personas escucharon un informe negativo. Fueron hasta la tierra de Canaán, exploraron la tierra, espiaron la tierra, vieron los grandes frutos, vieron cómo la tierra era fructífera, vieron los grandes racimos de uva, vieron los grandes melones, las grandes patillas, vieron que fluía leche y miel, vieron la bendición de Dios. Pero dice que también vieron los gigantes, vieron ciudades fortificadas. Ahora, los 12 vieron lo mismo, incluyendo a Caleb e incluyendo a Josué. Vieron absolutamente todo igual. Pero lo que pasó aquí es que mientras que los 10 veían a aquellos hombres como unos gigantes, Josué y Caleb lo vieron como grandes oportunidades. Josué y Caleb dijeron y pensaron, ellos simplemente son inquilinos porque esta tierra nos pertenece a nosotros. Nosotros somos los dueños absolutos de esta tierra. Tenemos las escrituras no firmadas por nosotros, sino que han sido firmadas por el mismo Dios, el que nos llamó, el que nos escogió, el que nos prometió y el que dijo: a ustedes les pertenece esta tierra por heredad. Ahora, habían 3 millones de personas en Cades Barnea esperando el informe de los 12 espías. Estaban con sus corazones ansiosos, quizás con un poco de esperanza, de confianza, a ver qué iban a decir. Eso es como cuando usted va a recibir una noticia. Usted prepara su corazón para recibir esa noticia. A usted le da ansias, ¿verdad? Ansias, desespero. Usted ya quiere que le digan qué pasó allá. Y llegan los 10 tipos y le dan el informe y comienzan a decir que hay gigantes y que al parecer de ellos, o sea, de ellos, no de los gigantes, sino al parecer de ellos, a nuestro parecer, nosotros parecemos langosta delante de ellos. Y aquí el punto no es cómo te vea tu enemigo.
Aquí el punto es cómo tú te ves delante de ellos. Porque ellos tenían una palabra y ahora llegan diciendo: nosotros no podremos subir hasta aquella tierra, nosotros no podemos poseer aquella tierra, porque allá están los anaseos. La tierra está llena de gigantes, es decir, la tierra está llena de imposibilidades. Y dice de que esto causó un efecto demasiado negativo al corazón de 3 millones de personas que estaban esperando una buena noticia. Y ahora aquella mala noticia se transforma en una conspiración de muerte en contra de su pastor Moisés, porque ahora todo el mundo quería matar a Moisés. Ahora todo el mundo le decía: eres un falso profeta, eres el peor pastor que hemos tenido en toda la historia de nuestras vidas. ¿Cómo el ser humano es tan olvidadizo que cuando Moisés hacía milagros a través del Señor era el mejor pastor, era el mejor profeta? Pero ahora estaban responsabilizando a Moisés. ¿Para qué culpa tenía Moisés? ¿Qué culpa tenía Moisés? Porque la palabra, cuando sale de la boca de Dios, es veraz. Su carácter, el carácter de Dios es fidelidad. ¿Sabes por qué hoy estamos aquí nosotros? No porque tú seas fiel, no porque yo sea fiel. Estamos aquí por causa de la fidelidad de Dios. Porque nosotros somos los seres más infieles y más desagradecidos que existen sobre la faz de la tierra. Así que debajo de la nube Dios es fiel. Entonces, esto produjo algo. Ellos estuvieron 40 días en la tierra de Canaán. Y ahora la reprensión de Dios, ¿cuál era? Por cada día que estuvieron en Canaán, los voy a convertir en un año. Lo que quiere decir es que eran 40 años que iban a estar en el desierto. ¿Cómo es posible, queridos hermanos, embajadores del reino, gente bella de la Nueva Jerusalén? ¿Cómo es posible, mi querida Cata, que lo que estaba diseñado para ser cruzado en 11 días, Deuteronomio 1, verso 4, verso 5 por ahí, dice que el desierto, el tiempo estimado para ser cruzado era de 11 días, llevando a mujeres, llevando a hijos y llevando animales? Pero los hombres promedio, sin mujeres, sin hijos, sin animales, se tomaban 9 días. Pero en sí el desierto estaba diseñado para ser cruzado en 11 días. La pregunta que surge aquí es: ¿cómo es posible que lo que se tardaba 11 días en ser cruzado ahora se tardó 40 años? ¿Cómo es posible? Lo que tardaba 11 días por causa de un mal informe. Pero ahí es cuando se levanta Caleb, se levanta el perro fiel. No tenía un nombre muy bonito, su significado no era muy bello, pero era fiel. No tenía tantos dones, pero era fiel. No tenía tantos talentos, pero era fiel. Y Pablo le dice a Timoteo, escucha esto, Pablo le dice a Timoteo: encarga esto a hombres fieles. No dice encarga esto a gente talentosa, gente carismática, gente inteligente, sino a hombres fieles. Porque fidelidad habla de carácter. ¿Me estoy haciendo entender? Se levanta Caleb en medio de la multitud, en medio
de la conferencia y Caleb abre su boca con autoridad, con poder, y dice que los mandó a callar a los 10 espías, aquellos que decían: no podremos, no, eso es imposible, no se puede. Ahora se levanta Caleb con una voz profética y dice: nosotros sí vamos a alcanzar esa tierra. Nosotros vamos a conquistar esa tierra. Esa tierra nos pertenece, porque si Dios lo dijo, hecho está. Esa tierra nos pertenece a nosotros desde la perpetuidad. Esa tierra es nuestra y Dios prometió que estaría con nosotros. Wow, la mayor promesa que nosotros podemos tener en estos 52 días que restan del 2025 es saber y sentir que Dios está con nosotros. Es saber, tener la plena convicción que Dios está con nosotros. Y Caleb dijo, él lo dijo, y nosotros no los vamos a comer como pan. Como pan no los vamos a comer. Me llama la atención eso. ¿Por qué razón? Porque veo un espíritu diferente. En Números 14:24 dice que sobre Caleb reposaba otro espíritu, un espíritu diferente. Esto es demasiado interesante. ¿Por qué razón? Porque tú no te puedes quedar únicamente en el nivel de la promesa. Se lo voy a repetir. Usted no solamente se puede quedar en el nivel de la promesa. Usted no se puede pasar toda su vida cristiana diciendo amén, diciendo amén. Yo recibo esa palabra, la recibo, y te dan una palabra profética. La semana pasada te dieron palabra profética. Hace un año te dieron palabra profética. Hace 3 años te dieron palabra profética. Pero ¿qué efecto está haciendo esa palabra profética? Muchos de ustedes pueden decir: Dios no es fiel, Dios es mentiroso. No, mis amados hermanos, Dios no es mentiroso. Dios es fiel. Dios cumple lo que Él promete. El asunto es que muchas veces nosotros nos limitamos y creemos que Dios nos va a cumplir todo lo que nos ha prometido con nuestros brazos cruzados. ¿Me explico? Te puedes quedar únicamente con la promesa que te voy a bendecir, que te voy a engrandecer, que te voy a prosperar. No, nosotros necesitamos transicionar. Estamos en días demasiado cruciales donde vamos a experimentar una transición extraordinaria y sobrenatural de parte del Señor. Tú te puedes quedar únicamente con la promesa. Yo he visto gente, mucha gente. Tengo más de 26 años de ser cristiano, más de 20 años predicando a Cristo, viajando, predicando, pastoreando y todo este asunto. Y he visto hombres y mujeres que les dieron palabra profética, que fueron bendecidos con una palabra en un tiempo, pero que hoy no están en el Señor. Sus vidas hoy están estancadas, sus vidas hoy están limitadas, sus vidas hoy están retrasadas. Pero también he visto, mis amados hermanos, a 1, a 2 por ahí, como que no pintaba nada, como que no tenía ninguna manifestación de algo, pero los he visto hoy bendecidos, los he visto hoy prosperados, sirviendo al Señor. Y he visto gente que se ha ido a la tumba, gente que se ha muerto con una cantidad de promesa, con una cantidad de palabra profética, como aquellos 10 espías. ¿Sabe qué provocó esto? Dice de que aquellos 10 espías les vino a ellos una plaga terrible que los mató. Y
provocó que aquella generación no pudiera entrar a la tierra prometida. Ten cuidado cómo hablas. Ten cuidado de las palabras que salen de tu corazón, porque no salen de tu boca, salen de tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Aquella generación no pudo entrar a la tierra que tanto anhelaba. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, no tienen palabras, no tienen promesas de Dios? Un día me dijo Javier me dijo un día: Paz, yo veo que a todo el mundo llaman, a todo el mundo le profetizan y le dicen cosas bonitas y le dicen cosas bellas, pero a mí no. Y me lo dijo así como medio incómodo, pero a mí no. Pero gloria a Dios, papi, gloria a Dios, paz, de que a pesar de que no me llaman, de que no me sacan del público y me traen hacia acá y me dicen pa, Dios a ti te ha usado como una voz profética para mi vida. Lo que tú me has dicho, Dios lo ha cumplido. Mis amados, hay gente anhelando palabras proféticas y tú lo ves y lo ves en la misma condición, en la misma posición, en el mismo estancamiento, prestando plata, viviendo arrimado, viviendo rentado, en la misma situación financiera, en la misma cosa. Cogen la quincena y al día siguiente no tienen ni un solo peso. Tienen promesa de recibir casa. Han pasado 35 años y todavía vives donde la suegra, todavía vives donde la mamá, todavía vives allí. Señoras y señores, yo creo de que una palabra profética tiene el poder para romper, pero siempre y cuando tú comiences a caminar sobre ella. No basta una promesa simple. Basta que tú camines sobre esa palabra y decir: en estos 52 días que restan, yo me voy a atrever a hacer lo que no hice en las semanas anteriores, en los meses anteriores. Yo lo voy a hacer. ¿Alguien dice amén? Necesitas una sola palabra, una nada más, una nada más. Cuando el Señor me habló a mí en el 99, me dio una sola palabra. 19 años de edad tenía, una sola palabra. Yo preservé tu vida cuando estabas en el vientre de tu mamá. Claro, mamá había intentado abortarme. Me dijo: te llevaré por muchas naciones a predicar mi palabra. Te llevaré como profeta de naciones. Serás el pastor de toda tu casa. Pastorearás a toda tu familia. En mi mente yo estaba pensando: esa señora está loca. Era la pastora nada más y nada menos que Edilza Segura, usada fuertemente en el don de ciencia. Me comenzó a hablar, me comenzó a profetizar, y yo en mi mente dije: esta señora es loca o es bruja, porque yo no sé hablar. Yo soy tartamudo. Yo comencé a hablar a los 8 años, a los 9 años. Señor, yo creo que tú te estás confundiendo. Yo no lo dije, lo pensé. Y la señora, la pastora, ¿sabe cómo me dijo? Yo sé que tú no sabes hablar, pero a partir de hoy yo toco tu lengua y traigo aceleramiento en tu lengua y pongo mi palabra en tu boca, y vas a llevar mi palabra a las naciones. Y la palabra se ha ido cumpliendo año tras año, semana tras semana, se ha ido cumpliendo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo hoy no estuviera aquí en Barranquilla
¿Sabe por qué? Porque los días antes de regresar de Río de Janeiro me llamaron de Buenos Aires. Vive Jehová que no miento. Me llamaron de Buenos Aires. Supieron que yo estaba en Brasil. Profeta, estás a 3 horas de Argentina. Te pagamos el cambio de vuelo. Te pagamos el vuelo desde Buenos Aires hasta Barranquilla para que te regreses el martes. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Déjame orar, porque necesito orar. Yo desde el 2019 no voy a Argentina. He ido montones de veces, pero no he ido desde antes de la pandemia. No he vuelto. ¿Y sabes por qué no fui? Porque me sentía cansado. Me sentía cansado. Porque todos los días anteriores predicando en Guayaquil, predicando en Guatemala, predicando en Puerto Rico, predicando aquí, predicando allá. Yo dije, yo creo que necesito tomar una semana de descanso. Y también hoy es para que yo estuviera en Honduras. Vive Dios que no miento. Este jueves, el 13, con el favor de Dios, salimos otra vez del país hacia Guatemala. Ahora, cuando esa mujer me dio esa palabra, yo me la creí. Yo me la creí. No importa si fuera gago, no importa si fuera tartamudo, pero si Dios lo dijo, que Él iba a poner su mano en mi lengua y que me la iba a acelerar, yo dije, yo voy a creer esa palabra profética de parte del Señor. Yo no necesité ninguna otra palabra. Yo le dije, Señor, aquí estoy. Me metí con Dios, me metí con Dios, me metí con Dios. Señor, tú cumples. Y Dios ha abierto las puertas. Dios ha abierto Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, y en el 2026 nos vamos para Europa. Señoras y señores, yo creo en una temporada de cumplimiento. Porque si tú no vives en las realidades del nuevo pacto, permíteme decirte, usted todavía está bajo la sombra del viejo pacto, del viejo testamento. Porque el viejo pacto consiste en promesas. Promesas. Léase el viejo pacto. Te voy a engrandecer, te voy a bendecir, te voy a fructificar, te voy a multiplicar. Mientras que el nuevo pacto dice, en Cristo fuimos bendecidos, en Cristo estamos sentados a la diestra del Dios Padre, en Cristo somos prósperos, en Cristo somos grandes, en Cristo hay cumplimiento. No puedes vivir solamente de promesas. Solo promesas. Solo promesas. Te volviste al fin. En la nueva generación no conoce esa canción. Tremenda alabanza. No te dejes subestimar de nadie, papito, mamita. De nadie. No permitas que nadie venga a subestimar. Nadie es nadie. Tú tienes que estar seguro y segura de lo que tú portas en Dios. Y Caleb portaba un espíritu diferente. Caminaba en ese espíritu diferente. Dijo, yo no me voy a quedar únicamente con la promesa, yo voy a avanzar. Caleb le dijo, cállense la boca todos, porque vamos a conquistar. Josué y Caleb no se conforman con la promesa. Josué vio la promesa a través del Dios que salva, no a través del gigante que amenaza. Caleb, dice la Biblia, que siguió a Jehová plenamente. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Señoras y señores, la vida se trata de decisiones. La vida se trata de determinaciones. Y Caleb decidió seguir al Señor. Y como él decidió seguir al Señor,
Dios prometió: yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Los 10 espías, ¿sabe qué hicieron, Iván? Midieron la tierra. Los 10 espías midieron la tierra. ¿Cómo así? Significa que ellos evaluaron, escucha esto, la promesa de Dios con medidas humanas. Usaron la razón, usaron la lógica y la vista natural para analizar lo que Dios había prometido. Ellos dijeron en Números 13, del 28 al 29, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, muy fortificadas, y también vimos allí gigantes. En otras palabras, pusieron la promesa en la balanza de lo posible. Midieron el tamaño de las murallas, midieron la fuerza de sus enemigos, midieron su propia debilidad, y con esas medidas concluyeron que no podían. Ellos midieron la tierra, pero nunca midieron a su Dios. Su fe fue calculada, mas no revelada. Mientras que Josué y Caleb sí midieron a su Dios. Significa que ellos no evaluaron la promesa. Ellos no exploraron la promesa. Ellos no le dijeron: Señor, ¿esto será tuyo o no será tuyo? Porque así hay mucha gente que cuando Dios les habla: ¿será tuyo o no será tuyo? Si invierto, si no invierto, invierte. Compra la casa. Es que me da miedo perder, y esto, lo otro. ¿Tú sabes cuántas veces yo invertí? ¿Dónde está la Jive? Invertí en Goarby, invertí en otra película ahí y perdí plata. Pero dije: ok, un fracaso no me hace un fracasado, voy a seguir invirtiendo. Y ahora estoy invirtiendo en otra cosa, invirtiendo acá, y Dios ha sido bueno, mis amados. Señoras y señores, qué interesante, porque cuando los 10 espías vieron gigantes, Josué y Caleb vieron grandes oportunidades. Los 10 vieron imposibilidades, pero Josué y Caleb vieron cumplimiento. Tú verás cumplimiento antes de que tú te mueras. Usted vivirá el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Dígame. Aunque los demás digan: no podremos, ellos decían: si Jehová está con nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Necesitas entender que promesa no es lo mismo que cumplimiento. Diga conmigo: promesa. Dígalo fuerte: promesa no es lo mismo que cumplimiento. Porque Dios no los envió a investigar si podían conquistar. Dios los envió, o permitió que fuesen a reconocer lo que era suyo. ¿Qué es promesa, pastor? Es lo que Dios dice. ¿Qué es cumplimiento? Es cuando tu fe se alinea con lo que Él dijo. Pero la fe tiene que ir acompañada de acción. Diga conmigo: acción. Dígalo fuerte: acción. Tu fe tiene que ser accionada. Eso es como el que está diciendo: Señor, regálame un carro. Ya tienes licencia. Señor, necesito un empleo en estos 52 días. Ya metiste hoja de vida. Necesito crear una empresa. Ya colocaste algo para producir. Pues por favor. Y qué interesante, porque Dios no necesita, escucha esto, Dios no necesita que espíes la promesa. Él solo necesita que tú la creas. Gracias por su entusiasmo. Él necesita que tú la creas. Hay creyentes hoy que tienen nombres de promesa,
que cargan promesa, que cargan propósito, que predican bien, que predican bonito, y que esto, y en la foto salen bien, y la película, y el rollo, y todo ese asunto, y cargan destino profético, pero no hay fruto de cumplimiento. Dios te llamó, Dios te marcó, Dios te habló, pero si tu carácter no cambia y tu fe no se activa, tu nombre solo será memoria, mas no legado. Esto pega duro, pero es una realidad. Los 10 espías se quedaron simplemente en la memoria del pueblo de Israel, mientras que Josué y Caleb, que transicionaron al cumplimiento, dejaron legado y dejaron herencia. ¿Alguien dice amén? Y en esta mañana, levanta las manos por favor. Dios levanta una generación tipo Josué y tipo Caleb. Ahora no con el espíritu de Josué, no con el espíritu de Caleb, sino con el espíritu de Cristo. Los que tienen otro espíritu, los que creen que aunque todos duden, los que no negocian su fe con el miedo del pueblo. Y tú haces parte de esta nueva generación. Todavía tienes 52 días donde vas a salir a la calle y te vas a comer al mundo, porque mientras que estamos aquí dentro, todo el mundo cree, todo el mundo recibe. Mientras que estamos aquí, mis amados, permíteme decirte, baja la mano por favor. El propósito de Dios no solamente es que tú vengas aquí los miércoles, no es solamente que tú llores, no es que solamente tú te quebrantes. Hay muchos que llegan aquí llorando por los problemas, llorando por las cargas, llorando por tantas cosas. Otros son quebrantados por su presencia, otros son quebrantados por su espíritu. Pero el propósito de Dios no basta únicamente con eso. El propósito de Dios es al salir a la calle. El propósito de Dios es cuando te enfrentas a tu realidad. El propósito de Dios es cuando tú te enfrentas con tu vida cotidiana, cuando tú te enfrentas con tu vida diaria. ¿Qué vas a hacer con lo que recibes en este lugar? ¿Qué vas a hacer? Tú necesitas pararte en estos 52 días y decirle, como dijo el profeta a aquella viuda: no tengas temor, porque ciertamente la harina no escaseará, el aceite se va a multiplicar. Alguien dice amén a eso. Tienes que abrir tu boca, profeta, y declarar lo que no es como si fuese. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, escúchame que ya voy a terminar. Porque los que portan un espíritu diferente se caracterizan por ciertas cosas. Número uno, tienen una fe que ve más allá de los gigantes. Se voy a repetir. Tienen una fe que ve más allá de los gigantes. Ellos dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. En otras palabras, Josué y Caleb no negaron la realidad, pero vieron más allá de su realidad. El que porta un espíritu diferente no se enfoca en los obstáculos, sino en las oportunidades que tiene Dios para glorificarse en tu vida. En otras palabras, recíbeme esto: los gigantes no me asustan. Alguien diga: los gigantes no me asustan. Dilo fuerte: los gigantes no me asustan. Me confirman que estoy cerca de mi promesa. Los gigantes no me asustan, me confirman que estoy cerca de mi promesa. Número dos, otra característica: los que portan un espíritu diferente es que hablan diferente en medio de una generación incrédula. Habla diferente.
La tierra que pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y Jehová está con nosotros. No teman, dijo Caleb. Los 10 espías hablaron duda. Josué y Caleb hablaron fe. Tu boca tiene que hablar fe. Porque así como la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír su palabra, la duda y la incredulidad también viene por el oír. El asunto aquí es que muchas veces te estás relacionando con la gente incorrecta. Escucha esto, por favor. Necesitas examinar con quién estás caminando, con quién estás juntando, con quién te estás relacionando. Estos días allá en Brasil, escucha esto, el pastor de ahí, que es el mismo traductor, ese tipo ora, pero ora bastante. En las mañanas oraba, y en la tarde oraba, y en la noche oraba. Y yo lo escuchaba orando y orando y orando y orando. Dios mío, y eso como que se me pegó. De verdad. Yo dije, bueno, si este pastor está orando, yo también voy a orar entonces, pues. Y yo también me ponía a orar también ahí, pero él duro, hablando portugués, orando en portugués duro. Y yo ahí en mi cuarto, encerrado. ¿Por qué? Porque me dejé contagiar de la oración. Pero si tú te juntas con gente incrédula, ay papá, con gente que no cree, oye, aunque la mayoría no crea, usted tiene que creer. Aunque la mayoría dude, a ti te tiene que resbalar. Aunque no crean en tus sueños, aunque no crean en lo que Dios te dijo, a ti eso te tiene que resbalar. ¿Por qué? Porque Dios no les habló a ellos. Dios les habló fue a ustedes. Dios te habló a ti. Dios te habló a ti. Me importa si este no cree, si esta no cree. A mí me importa después que yo crea, después que yo accione mi fe y yo diga, lo voy a lograr. Señoras y señores, yo lo voy a lograr. Aunque el mundo diga no, yo voy a decir sí. Tú no te puedes rendir. Aunque nosotros se rindan, usted manténgase de pie. Sí, verá, júntese con gente que tenga fe y verá cómo va a ser su vida. Júntese con la hermana Luz Marina, con la pastora, para que saque Chucky también. Pero si vas a andar con los chismosos de la iglesia, que no pasa aquí sino que pasa en Chile, vas a ser el sexto chismoso más. ¿Ah? ¿Alguien dice amén a eso? Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Qué interesante. Porque otra característica de lo que porta un espíritu diferente es que siguen plenamente a Dios. Siguen plenamente a Dios. Aunque nosotros vean, estos días son peligrosos, Dios. Estos días viene papá. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño Dios no me quiere. ¿Será que algo malo hiciste? Papi, viene, tú sabes, Abelita, y viene la fiesta, y la carne te pide, ¿por qué? Porque te pide. Y Dios mío, nada más, ¿qué? Nada más le pides a Iván, nada más. ¿Ah? Papi, la carne te pide. Bailecito, la cervecita,
el guaro, la cosa y tal. El cococho. El cococho está matando, cuidado, varón. Papi, y es aquí donde dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Vale la pena decidirse por Cristo. Allá atrás, vale la pena decidirse por Cristo. Aunque nosotros estén bebiendo, tomando, yendo a... Papi, en diciembre hay una cantidad de grados, de matrimonio. Todo el mundo se casa en diciembre. Matrimonios, quinceañeros, grados, baby shower, yo no sé, pero todo se junta. Psst, cuídate, papá. Porque al día siguiente amanece con un guayabo. Amanece pelado como el bollo limpio. Sin plata amanece. Ni para el jugo de naranja. Por favor, no se dejen arrastrar por la mayoría. Tienen una actitud perseverante. No son murmuradores, sino que son adoradores. Tienen una visión de cumplimiento, no solo de promesa. Guardan pureza y carácter en medio de la prueba. Tienen memoria espiritual, provocan herencia para otros. Ahora, aquí está el punto clave. ¿Cómo hago yo para tener un espíritu diferente? Pastor Rafael, porque me dijiste de un espíritu diferente, de esta película, de esto, de... Pero ahora dime, por favor, ¿cómo yo tengo un espíritu diferente? ¿Cómo logro? Te lo voy a decir. Número uno, porque es demasiado importante. Y aquí está el secreto. Es otro espíritu. No era un espíritu extraño ni nada de ese asunto. No. Es tener un corazón que cree aunque los demás duden. Es permanecer fiel cuando otros retrocedan. Es tener una fe que se traduce en acción. Es guardar un corazón sin contaminación. Es enfocarse más en el Dios de la promesa que en el proceso. Es permanecer con hambre de la promesa hasta el final. Porque pasaron 45 años. Escucha, pasaron 45 años. Ahora Josué está a punto, escucha, de repartir la tierra por suerte. Y se presenta Caleb, el amigo de Josué, los únicos dos que entraron a la tierra prometida. Se presenta Caleb y le dice a Josué: Josué, yo sé que tú eres el sucesor de Moisés. Tú hoy eres el pastor. Pero tú te acuerdas que hace 45 años Dios habló por la boca de Moisés. Y él dijo de que yo meteré a mi siervo Caleb en el monte Hebrón. Ese monte le pertenece a él y le pertenece a toda su descendencia. Así que con todo el respeto que tú te mereces, pastor Josué, yo sé que en ti hay autoridad, pero a mí no me vengas a vincular en repartir las tierras por suerte. A mí no me metas ni en el baloto, ni en la rifa, ni en la tómbola. Sácame de eso, porque Dios habló exclusivamente de mí. Wow, qué respeto tan tremendo tenía Caleb hacia Josué, a pesar de que eran súper amigos. No hubo espíritu de familiaridad. Siempre lo respetó y lo miró como el sucesor de Moisés. Y le dijo: dame por favor el monte que me pertenece. Yo sé que hay gigantes. Ya Caleb no tenía 40 años. Ahora Caleb tenía 85 años. ¿Y sabe qué dijo Caleb? Que me estremece. Caleb dijo: todavía estoy tan fuerte como hace 45 años atrás.
Todavía tengo fuerzas para pelear. Todavía tengo fuerzas para matar. Todavía tengo fuerzas para conquistar. Todavía tengo fuerzas para echar a los amorreos. Todavía tengo fuerza. Y alguien en esta mañana tiene que salir diciendo todavía. Vamos, diga todavía. Faltan 52 días de que quizás tu cuerpo se ha ido envejeciendo, se ha ido cansando, pero tu espíritu está siendo renovado por Dios. Todavía tienes un Dios que cumple. Todavía el plan está vivo. Todavía el propósito está vigente. Todavía